Los niños pueden salir a sus clases. ¿Amén? Y usted puede abrir su Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 4. Amén. Hoy día seguimos con la serie de los esenciales y hoy día vamos a tocar el tema de lo que es la adoración. Te veo que cambiamos un poquito de cómo vamos a hacer las cosas, justamente porque cada cosa que hacemos la hacemos en adoración a Dios. Entonces, quiero que veamos la palabra y que después entonces lo que vayamos a hacer lo hagamos en adoración a Dios. En esta serie, a principio de año, estuvimos viendo lo que era, hermano, la vida en el Espíritu. Usted recuerda que estuvimos viendo todo lo que fueron el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Estudiamos al principio de año, aprendimos cómo se ve la vida de una persona cuando vive espiritualmente, y lo que descubrimos de cómo se ve la vida de una persona cuando vive en el Espíritu es que se nota en su carácter, se nota en la manera que responde a las situaciones que enfrenta en momentos de adversidad. ¿Por qué? Porque todo mundo responde bien cuando todo va bien. Cuando todas las cosas van bien, todo mundo está alegre y todo mundo responde bien. Y eso es fácil. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, es ahí donde el fruto del Espíritu se ve en la vida de una persona que realmente está viviendo según el Espíritu, espiritualmente. Ahora, en esta serie de esenciales, descubrimos que la manera de hacer que esto suceda en nuestras vidas también es practicando disciplinas espirituales, que se conocen, hermano, como lo que es la oración, lo que es la meditación en la palabra, la lectura de la palabra, el ayuno, que son cosas o disciplinas que son internas, son cosas que realmente suceden en el corazón de las personas. Vimos también lo que era la comunión fraternal el domingo pasado, el celebrar la Santa Cena, vimos también el bautismo. Y lo que vamos a ver hoy y la próxima que viene, la próxima semana, son disciplinas que son un poco externas, aunque empiezan en lo interior de uno, pero son más externas. Y Jesús le dio un orden a estas dos disciplinas que vamos a estudiar el día de hoy. Una hoy y la otra el próximo domingo. Jesús, después de haber sido bautizado, Jesús fue al desierto para hacer un ayuno de 40 días y ser tentado por Satanás. Satanás lo tienta ofreciéndole todo el mundo, prácticamente sí lo adoraba a él. Y estas son las palabras, dice Mateo capítulo 4 versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Esa es una disciplina. Y solo a Él servirás. Esta es la segunda disciplina. Entonces Jesús en este verso nos dice las prioridades, hermano, divinas. Primero adoración y después servicio. De hecho, el servicio que nosotros damos a Dios tiene que fluir de nuestra adoración. Cuando la gente sirve sin adorar, lo que está haciendo es sustituir la adoración por el servicio. Y eso es lo que se le llamamos idolatría. Cuando nosotros servimos a Dios sin antes aprender a adorar a Dios, estamos poniendo nuestro servicio antes que la adoración y estamos entonces practicando lo que es la idolatría. De manera que la persona muchas veces confunde su relación con Dios con su trabajo para Dios. Y entonces sirve porque se siente bien de estar sirviendo, pero entonces al estar sirviendo, hermano, no está sirviendo a Dios, sino que está sirviéndose a sí mismo y no a Dios. Porque nuestro servicio debe de fluir de nuestra adoración. Daniel Block, en su libro A Dios sea la gloria, una teología bíblica de la adoración, dice: ¿qué es la idolatría? Si definimos a un ídolo como un objeto de adoración ilegítimo, entonces la idolatría es adoración falsa
que involucra actos humanos reverenciales de sumisión y homenaje ante seres u objetos, los cuales han sido puestos en el lugar del único Dios verdadero. Esa es la idolatría. Entonces, hoy vamos a estudiar la disciplina de la adoración. Pero si vieron, el tema dice disciplina de la adoración y entre paréntesis dice alabanza. ¿Por qué? Porque la expresión de nuestra adoración a Dios es alabanza. Entonces, vamos a ver estas dos, aunque son diferentes, pero que siempre van juntas. Incline su rostro y donde está, vamos a orar y pedir al Señor que nos hable. Padre que estás en los cielos, amén y amén. Puedes repetir después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos. Dice el resumen de esta enseñanza. Fundamentalmente dice: la adoración es el resultado y la respuesta de las grandes acciones salvadoras llevadas a cabo por Dios. Para Israel, la principal acción salvadora fue el éxodo. Para los cristianos, la resurrección de Cristo. Lo más grande que Jesús pudo hacer por nosotros. Amén. Si tiene su celular, voy a pedir que lo apague o que lo ponga en vibración para que no suene. Amén. ¿Qué significa adorar a Dios? En la cultura moderna en la que vivimos, palabras como adorar son muy confusas porque las utilizamos para muchas cosas que no es exactamente eso, no sirven. Por ejemplo, muchas veces hemos dicho: mi esposo adorado, mi esposa adorada, mi hijo adorado, mi nieto adorado, y tantas cosas que hemos dicho que es adorado. ¿Lo ha dicho usted? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Mi hijo, qué sé yo, mi trabajo, cualquier cosa, y hemos utilizado esta palabra adorado. Y luego salió un cantante por ahí llamado Armando Manzanero, que no coopera, escribiendo su canción Adoro, porque entonces nos confundimos más. ¿Cuántos se recuerdan de esa canción? Pecadores. Porque sí se recuerdan de eso, pero los versículos bíblicos no se acuerdan, ¿verdad? Y esta canción empieza diciendo: adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices en nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Y no sigo porque si no, se me alborotan aquí. Pero nos hace pensar que adorar significa hablar de algo que nos gusta, algo que nos trae un buen recuerdo. Adora a una persona. Y realmente, hermano, no nos deja claro lo que significa adorar. La palabra hebrea que traducimos como adoración no significa eso. De hecho, lo podemos ver cuando comparamos traducciones de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 99:5 en la Nueva Versión Internacional dice: exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo ante el estrado de sus pies, Él es santo. Y ahí lo tradujeron como normalmente se traduce esa palabra adoración, pero la nueva traducción viviente lo tradujeron del original y dice: exalten al Señor nuestro Dios, y dice: póstrense ante sus pies, porque Él es santo. Adorar literalmente del hebreo significa postrarse ante algo, y en este caso dice: póstrense ante Él porque Él es santo. Entonces, ¿qué significa adorar? Es postrarse ante Él en respuesta a todo lo que Él es, con todo lo que somos nosotros. De manera que adorar es postrarse ante el Creador del universo por todo lo que Él representa por nosotros, y nos postramos con todo lo que nosotros somos. Ahora, necesitamos entender que esto va mucho más allá de una posición física, porque la gente se va a las cosas literales y entonces dice: entonces cada vez que voy a adorar me tengo que tirar al suelo. Y no, este es un estado interno de nuestro corazón. Es algo que viene de adentro hacia afuera.
que cuando vamos a la presencia del Señor, nos postramos ante Él de forma humilde en nuestro corazón, aunque también fluye de forma física. Entonces, eso es lo que significa adorar. Pero entonces, ¿qué sucede cuando adoramos a Dios? Entender lo que sucede, hermano, cuando adoramos a Dios, nos va a ayudar a entender el cómo adoramos a Dios. Cuando una persona, como respuesta, hermano, a la iniciativa divina, porque recordemos que el que toma la iniciativa de llamarnos a Él es Dios. Nosotros no empezamos, nosotros no venimos a Dios, es Él el que nos llama. Él lo empezó, Él nos llamó, Él tocó nuestro corazón y entonces empezamos a seguirlo. Pero cuando en respuesta a ese llamado nos acercamos a Dios y empezamos a conocer verdaderamente a Dios, entonces lo que surge de nosotros es alabanza a Dios. ¿Qué es alabanza? Es reconocer el carácter y virtudes de Dios y expresarlas abiertamente. Alabamos a Dios cuando reconocemos su carácter, cuando reconocemos quién es Dios y cómo es Dios, y lo expresamos, lo cantamos, se lo decimos a la gente en todas partes. Esto es lo que sucede, hermano, muchas veces con las personas que recién se enamoran. ¿Se ha dado cuenta? Cuando alguien se acaba de enamorar perdidamente de otra persona, ¿qué es lo que hace? Empieza a platicar y no deja de hablar de la otra persona porque está enamorado. Lo mismo sucede con Dios. Cuando realmente, oiga bien, cuando realmente conocemos a Dios, nuestra adoración, que sucede de forma interna, sale de forma externa a través de la alabanza a Dios. Donald S. Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, dice: si hay poco conocimiento de Dios, nos enfocaremos poco en Él. Y si nos enfocamos poco en Dios, habrá poca adoración a Dios. Al contrario, más conocimiento de Dios alienta que nos enfoquemos mucho en Dios, lo cual a su vez provoca que adoremos mucho a Dios. ¿Por qué es que no adoramos a Dios? Porque no lo conocemos. Ahora, aquí es importante entender que adorar no es solo cuando estamos cantando. Adorar, hermano, es desde la lectura bíblica al principio, pasando por los cantos, la ofrenda, la predicación, hermano, la atención que ponemos cuando Dios está hablando por medio de la predicación. Todo eso es adoración. Por eso, hermano, con mucho respeto a su persona, pero por favor, asistamos a la iglesia con respeto. Sentémonos bien en nuestros asientos, porque a veces, hermano, poco falta para que le demos vuelta al asiento de delante y subamos los pies como que estamos en nuestra casa. Todo lo que hacemos en la casa de Dios es adoración a Dios. En nuestras casas podemos hacer lo que querramos, sentarnos como querramos, pero esta es la casa de Dios. Quiere abrazar a su hijo, quiere abrazar a su hija, hágalo en su casa. Quiere abrazar a su esposo, a su esposa, hágalo en su casa. Pero aquí estamos delante de Dios y cada cosa que hacemos, lo hacemos en adoración a Dios. La lectura, los cantos, la predicación, la ofrenda, la oración al finalizar, todo es adoración a Dios. Ahora, muchas veces nos confundimos en qué alabanza, hermano, en lo que es alabanza, y que muchas veces pensamos que alabanza es simplemente cantarle a Dios o específicamente cantarle a Dios. De hecho, mucha gente le llama al ministerio o a los que tocan y cantan el ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque están aquí arriba y están cantando y están tocando, porque alabar a Dios significa hablar acerca de quién es Él. Pero no sé si le ha pasado, hermano, que muchas veces se encuentra con personas que solo hablan de otra persona.
Y uno se topa con esas personas y empieza a platicar con ellos, y ellos empiezan, hermano, a hablar de la otra persona, están alabando a la otra persona. ¿Y qué es lo que hace, hermano? ¿Cómo lo alaba? Pues está hablando, reconociendo sus características de la otra persona, habla de sus habilidades, de su carácter, de su belleza, de sus éxitos. Está reconociendo ciertas cosas en esa persona. Lo mismo sucede con Dios. De manera que la adoración a Dios va de la mano con lo que es la alabanza a Dios, porque lo adoramos de forma interna y eso sale de forma externa en forma de alabanza. Por lo tanto, necesitamos entender y estudiar lo que es la alabanza. Y para estudiar la alabanza, el mejor lugar en donde podemos aprender acerca de esto es en el libro de los Salmos. Los salmos fueron oraciones que un grupo de personas escribieron, pero en forma de canción. Y esto nos enseña muchas cosas. Y quiero que veamos un salmo en particular, el Salmo 150, que, por cierto, si usted no lo sabía, es el último salmo. Los salmos son 150 salmos, y vamos a analizar por qué es tan interesante que este salmo sea el último. Lo vamos a leer primero completo. Es un salmo muy corto, son 6 versículos. Dice así la palabra del Señor: aleluya, esta es la versión NBI. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, alabado sea ¿quién? El Señor. En esos 6 versículos, este salmo nos enseña cómo vivir una vida de adoración, cómo postrarnos ante Él y mostrar y expresar nuestro amor a Dios. Este Salmo 150 contesta 5 preguntas muy importantes con respecto a lo que es la adoración. Nos va a enseñar a quién debemos adorar, en dónde debemos adorar, por qué debemos adorar, cómo debemos adorar y quiénes deben de adorar. Entonces empecemos respondiendo: ¿a quién debemos adorar? Salmo 151 dice: aleluya, alabado sea el Señor. Y probablemente usted esté pensando y diciendo: eso es obvio. Bueno, vamos a ver si es tan obvio. ¿Sabe qué es interesante en este salmo? El hecho de que haya sido puesto al final del libro de los Salmos. Y eso nos dice una cosa muy interesante. Si estudiamos todos los salmos, si leemos todo el libro de los Salmos, de hecho en el plan de lectura vamos por el Salmo 28, hermano, nos vamos a dar cuenta que cuando leemos todos los salmos es una colección de meditaciones, de oraciones, de pensamientos del pueblo de Israel, pero que hablan de forma muy honesta acerca de lo complicada y de lo cambiante que es la vida. Por eso tenemos salmos que nos hablan a veces de lo duro que es la vida, especialmente cuando no tenemos la presencia de Dios en nosotros. Cómo los retos de la vida se ven peores, la adversidad se siente, hermano, más cerca. Por eso hay salmistas muchas veces que dicen: ¿dónde está tu rostro, Señor? Que no te encuentro. ¿Dónde estás tú? Hay otros salmos que hablan de lo hermoso que es estar en la presencia del Señor, de cómo nos deleitamos cuando estamos en Él. Hay otros que son salmos muy oscuros, que hablan acerca de lo que siente una persona cuando pierde a alguien a que ama, del dolor profundo en el corazón. Es decir, los salmos nos hablan de toda la adversidad de la experiencia humana. Pero al final de todas esas profundas meditaciones,
pusieron este Salmo 150 al final, como tratando de recordarnos, oiga, que después de todo lo que experimentamos a través de la vida, y por encima de todo, el propósito más grande para el que usted y yo fuimos creados es para alabar a Dios. Para eso fuimos diseñados. Entonces, hermano, sin importar la etapa en que estemos pasando en este momento, probablemente está pasando en una etapa llena de gozo, de alegría, o tal vez está en una etapa dura de su vida, dolorosa, de ansiedad, de enfermedad. Al final, lo que suceda, lo que salga de esa situación, el resultado final debería llevarnos a adorar al Señor. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia? ¿Qué es lo que vemos en este salmo? Vemos, hermano, usted mira la vida de David. David, después de que peca con Betsabé y nace su bebé, dice que David estuvo 7 días en oración y ayuno, orando por su bebé para que no muriera. El bebé fallece, muere, pero ¿qué es lo primero que hace David? Va al templo a adorar. ¿Qué dice Job cuando pierde toda su familia excepto a su mujer? En un día todas sus pertenencias, toda su riqueza las pierde, y él dice: el Señor me dio, el Señor me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Cualquiera que sea la situación que enfrentemos, ya sea buena, en donde todo está saliendo bien, o difícil, en donde sentimos que nos estamos hundiendo, todo eso debería de llevarnos a adorar a Dios. Tristemente, ese no necesariamente es el caso. Todos los seres humanos fuimos creados, diseñados por Dios para adorar. Todos. Usted y yo, hermano, todos adoran algo. Hay algo que es su adoración, ante lo que se postra, lo que piensa que tal vez le va a traer paz, lo que piensa que le va a traer plenitud, que va a hacerlo feliz. O sea, todos adoran. Nadie tiene la opción entre decir: no, yo no adoro nada. Nadie tiene la opción entre adorar o no adorar. La pregunta es: ¿qué adoramos? No si adoramos o no adoramos. Y contestar esa pregunta de forma honesta es lo más importante que vamos a contestar en nuestra vida cristiana. ¿Qué amamos realmente? ¿Qué enciende nuestro fuego interno? ¿Qué satisface las necesidades más profundas de nuestra alma? Y esto es crucial, porque eso es entonces lo que dirige nuestras vidas. Tomamos decisiones basadas en qué es lo que verdaderamente adoramos. Y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros nos hemos equivocado y adoramos las cosas equivocadas. En Romanos capítulo 1, Pablo habla mucho acerca de la maldad que hay en el corazón del ser humano. Porque Pablo nos dice que en el principio del capítulo nos dice que nos perdimos en nuestros razonamientos y pensamos que somos sabios, que somos muy inteligentes, pero nos convertimos en necios y nuestro corazón, dice Pablo, se oscureció. Pero fíjese lo que dice el versículo 25, Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo. Otra vez, miren las dos palabras en el mismo orden: adorar y servir. Adorando y sirviendo ¿a quiénes? A los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Aquí vemos cómo la Biblia describe con exactitud la condición del corazón humano. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados para adorar, que por naturaleza Dios nos creó para adorar. Pero a causa, hermano, de nuestra condición caída, adoramos y servimos cosas equivocadas.
Pero ¿sabe qué es lo aterrador acerca de este concepto? Que, hermano, muchas veces sabemos que esto es verdad en nuestra vida, que nuestro corazón de repente, hermano, se aferra a las cosas equivocadas. Y lo terrible es que muchas veces no nos damos cuenta cuando eso pasa. Y empezamos entonces, hermano, a aferrarnos a eso. Empezamos a perseguir con todas nuestras fuerzas esas cosas, hermano, que no nos damos cuenta cuando ya estamos metidos en eso. Como que nuestro corazón piensa por sí mismo, y cuando nos damos cuenta ya estamos ahí. Estamos adorando y sirviendo cosas equivocadas. Y pueden ser diferentes cosas. Para algunos son posesiones. Ven algo que necesitan y creen que lo deben de tener. O muchas veces ya lo tienen y lo atesoran, lo guardan tanto y no lo quieren soltar. De tal manera que se convierte en su fuente de paz, de plenitud y de tranquilidad. Hay veces que es posición. Llegar a tal posición para que la gente me vea y que entonces vean que tengo poder, que soy el mejor, y entonces me admiren y me aplaudan. Hay veces que son personas. Estoy persiguiendo a una persona como si lograr tener esa relación con esa persona voy a estar bien, voy a estar tranquilo. Y lo que sucede con mucha frecuencia, hermano, es que ponemos a esa persona en un lugar de adoración. Dentro de las iglesias sucede lo mismo. Y es que muchas veces la iglesia, hermano, las personas quieren subir a los pastores en un pedestal. Y mucha gente quiere adorar al pastor, al líder. Pero, hermano, esa es una aberración, porque estamos siguiendo las cosas creadas en lugar del Creador. Por eso el salmista nos recuerda y dice: alaben al Señor. Bob Kauflin, en su libro La adoración importa, o Nuestra adoración importa, dice: la adoración es acerca de lo que nosotros amamos, aquello por lo cual vivimos. Es acerca de quiénes somos delante de Dios. El salmista, oiga bien, el salmista no pudo haber dicho, o no simplemente dijo alaben, porque todos alabamos. La pregunta es: ¿a quién deben alabar? Y el salmista dice: alaben al Señor. ¿A quiénes debemos adorar? Debemos adorar a Dios, y solamente a Dios. ¿Qué es el error que cometemos? Y escuche bien esto: no está mal que queramos tener un buen nivel de vida. No está mal que le queramos dar a nuestros hijos, hermano, cosas, que queramos tener ciertas comodidades en nuestra vida. Ese no es el problema. El problema es que si todo el tiempo estamos persiguiendo eso, entonces se convierte en idolatría. Adoramos únicamente y exclusivamente a Dios. Una vez más, Bob Kauflin dice esto: mientras es simplista decir que la adoración es amor, es un hecho que lo que nosotros amamos determina lo que genuinamente adoramos. ¿Cómo sé qué es lo que más amo? Solo hay que ver mi vida fuera de lo que hago los domingos. El resto de la semana, ¿qué es lo que hace? Y entonces va a ver qué es lo que adora. Dice: ¿en qué encuentro más gozo? ¿En qué empleo la mayoría de mi tiempo? ¿En qué se entretiene mi mente? ¿Qué me apasiona? ¿En qué gasto mi dinero? ¿Qué me enoja cuando no lo obtengo? El vivir sin esas cosas me hace sentir triste. ¿Qué es lo que más temo perder? Y dice él: nuestras respuestas a esas preguntas nos llevarán directo a Dios o a los dioses que más amamos y adoramos. ¿Usted respondió a esas preguntas?
En un salmo de 6 versículos, el salmista repite 13 veces: alaben, alaben, alaben al Señor. Lo que nos está diciendo es que Dios es digno de nuestra adoración y nuestra principal función es adorarlo y alabarlo a Él. De manera que usted y yo debemos de adoptar la disciplina de adorar constantemente a Dios en alabanza. Entonces, con esto entendemos a quién debemos adorar: es a Dios. Pero mire la siguiente pregunta: ¿en dónde debemos de adorar? La segunda parte del versículo 1 dice: alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Ahí nos está dando dos conceptos que vamos a ver todo lo que cubre esto. La Biblia utiliza de forma muy abierta la palabra santuario. Por ejemplo, nos dice que el jardín del Edén era su santuario, que el tabernáculo era su santuario, que el templo cuando lo construyeron era su santuario. Pero ¿sabe qué más es su santuario? Dice la Biblia: toda la creación. Entonces, ya sea que estemos, hermano, hablando de un bosque, de una montaña, de un valle, una ciudad, la casa, los océanos o cualquier estrella en el universo, todo le pertenece a Dios y todo representa el santuario de Dios. ¿De qué nos está hablando esto, hermano? De que todo el universo físico, todo es su santuario. Y en la segunda parte dice: en su poderoso firmamento. Ahí, ¿qué está hablando? Está hablando del cielo, está hablando específicamente del lugar celestial en donde se encuentra Dios y todos los seres espirituales. Entonces, ¿qué abarca el salmista cuando enumera estas dos cosas? Lo abarca todo. Debemos adorar a Dios en todos lados, absolutamente en todos lados. Y de aquí, escuche bien esto, se desprenden dos cosas que tienen que quedar muy claras en nuestra vida. La primera es esta: no podemos dividir o separar el lugar en donde adoramos. O sea, hay gente que lleva este asunto de pensar que hay lugares sagrados a puntos extremos y dice: ok, queremos adorar a Dios, entonces limitamos su adoración, por ejemplo, a la iglesia solamente, a este lugar donde estamos. No, es que tenemos que ir al templo, a la iglesia y ahí adorar a Dios, porque ahí es el lugar sagrado. Pero sagrado es todo el universo, toda la creación, porque todo le pertenece a Dios, porque todo es su santuario. Entonces no pensemos que Dios está en un lugarcito, en un cuadrito, y solo ahí se le tiene que adorar. Hay gente que vio la película y tiene su cuarto de guerra en su casa, y es ahí donde van a hablar con Dios. Tiene su cuarto de guerra y dice: es aquí donde yo voy a hablar con Dios. Pero hermano, Dios está ahí, y está en el closet, y está en el baño, y está en la casa, y donde estemos. ¿Sabe lo que debemos de entender? Es que Dios está en todos lados y que podemos postrarnos delante de Él, física o en nuestro corazón, hermano, en todas partes, en medio de discusiones que estamos teniendo en el matrimonio, cuando estamos lidiando con los hijos, hermano, en medio de cualquier situación o momento difícil, podemos postrarnos delante de Dios y adorarlo. De hecho, los milagros más maravillosos del día son cuando estamos pasando situaciones difíciles y nos postramos ante Dios y lo alabamos, y de repente viene una paz de Dios y sentimos su presencia en nuestros corazones. Entonces adoramos en todos lados. Pero lo segundo, oiga bien, lo segundo que vemos es el hecho de que no podemos dividir nuestra vida en diferentes partes, en compartimentos, porque mucha gente quiere vivir su vida en compartimentos diferentes. O sea, este es mi matrimonio, o esta es la relación con mis padres, este es mi trabajo, esta es mi escuela, este es mi compartimiento con mis amigos, este es el compartimiento con Dios. Entonces
Cuando voy a adorar a Dios, pues entonces voy al pedacito con Dios y ahí estoy con Dios. Y entonces, oiga, depende la situación que estemos pasando, entonces dejamos entrar a Dios a los otros compartimentos de nuestra vida. Cuando empezamos a tener problemas en el matrimonio, entonces gritamos: Dios, por favor, mira mi matrimonio. O cuando tenemos problemas con los hijos: Dios, por favor, mira a mis hijos. Y voy dejando entrar a Dios donde me conviene. Pero hay lugares en donde no queremos que Él entre. Yo manejo mi dinero, yo decido cómo me divierto, yo decido con quién me relaciono, yo decido ciertas áreas. Entonces, en esos compartimentos, oiga bien, en donde yo no dejo reinar a Dios, ¿quién es el que estoy dejando reinar? A mí mismo. Entonces, ¿a quién estoy adorando ahí? A mí mismo. Entonces, cuando yo empiezo, oiga bien, cuando yo empiezo a adorar a Dios en todos los compartimentos, en todas las áreas de mi vida, lo que estoy haciendo es cederle todo a Dios. Y ahí entonces es donde viene la transformación del corazón, cuando realmente lo dejamos entrar en todos lados de nuestra vida. Pero si pensamos que este es el pedacito de Dios y este es el pedacito de otra persona y este es el otro pedacito, jamás tendremos transformación en nuestra vida. Jamás Dios podrá reinar en nuestra vida. Y mire lo que va a suceder, como vamos a ver al final. Si empezamos a acudir a Dios en el día a día, en todo momento, vamos a ver, hermano, que cuando lleguemos aquí a adorar de forma colectiva, nuestra conexión y nuestra adoración a Él va a ser mucho más diferente. Entonces lo vamos a adorar en todos lugares y adoramos solo al Señor. Tercera pregunta: ¿por qué debemos de adorar a Dios? ¿Cuáles son las razones válidas por las que adoramos a Dios? Miren lo que nos dice el verso 2. Adórenlo, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Y aquí nos está dando dos razones por las que usted y yo deberíamos de adorar a Dios en todo momento. La primera dice: alábenlo por sus proezas. ¿Qué quiere decir esto? Alabarlo por todo lo que ya hizo por nosotros, por todas las cosas que ha hecho. Cuando el salmista escribió estas palabras, lo que está diciendo a sus lectores en ese momento es: miren las cosas, miren lo que dicen las escrituras, vean todo lo que Dios ha hecho por su pueblo Israel, cómo los liberó de Egipto, cómo los llevó por el desierto, cómo los trajo a conquistar la tierra prometida. O sea, vean todas las cosas, las hazañas de Dios. Pero a usted y a mí, ¿qué nos está diciendo Dios? Nosotros que estamos de este lado de la cruz, nos está diciendo: vean lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Hermano, envió a su Hijo a dar su vida, a derramar su sangre para que tuviéramos vida eterna. Y también nos está diciendo: oye, pon atención en tu vida y te vas a dar cuenta de la cantidad de veces que Dios ha estado contigo, de cuántas veces te ha socorrido, te ha dirigido correctamente y que hace milagros en medio de nosotros. Esas son sus proezas. Es todo lo que ya hizo por nosotros. Le pregunto: ¿ha hecho Dios cosas por usted? ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué? Y después dice: adórenlo por su inmensa grandeza. Cuando empezamos a entender lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios y lo vemos por quién Él es, hermano, nos impresiona, nos impacta.
La Biblia dice que todo el universo, toda la creación es el doblez de su manto, de su gloria. O sea, todo el universo es el principio de la gloria de Dios. Cuando tratamos de imaginarnos eso, cuando estamos postrados ante Él y vemos que su gloria es inmensa, hermano, eso nos impacta. Pero ¿sabe cuál es el problema? Escuche, hermano, yo no sé cómo le ha ido en la vida a usted en este momento. Pero sabe, la vida nos puede cambiar en un momento, en un día, de un momento a otro, y no necesariamente para mal. Muy probable que sea para bien también. Recibe una llamada, le dieron la promoción en el trabajo, o le dan un aumento, la noticia de la esposa que está embarazada. Puede ser una buena noticia. O sea, en un instante la vida cambia, pero también puede cambiar de una dirección opuesta. Una llamada por un accidente que alguien tuvo, un diagnóstico terrible, que alguien se enferme y hay que salir corriendo a las 2 de la mañana para el hospital. O sea, puede cambiar de un momento a otro y nos va a causar o mucha alegría o mucha tristeza. Pero entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que se nos hace muy fácil concentrarnos tanto en las circunstancias que le permitimos a las circunstancias dictar si adoramos a Dios o no. De manera que empezamos a adorar a Dios por las razones equivocadas. Porque las cosas están saliendo bien, entonces adoro a Dios. Y tenemos que ser honestos, hermano. La vida es dura. Hermano, hay adversidad, hay cosas que vienen a nuestras vidas que son duras. Y el que diga lo contrario, hermano, no sé en qué mundo viva. Pero la vida es dura. Y por eso la Biblia nos está enseñando aquí que no permitamos que las circunstancias, hermano, sean lo que dicte nuestra adoración a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Debemos adorar a Dios por su carácter, porque Él es maravilloso. Y en lugar de estar pendientes de cómo nos va en la vida para decidir si adoramos a Dios o no, nuestros ojos deben de estar puestos en su grandeza, en su fidelidad, en su justicia, en su amor incondicional. Y entonces adoraremos a Dios por las razones correctas. Fíjese, si nuestra adoración en este momento está medio muerta, aunque muchas veces digo que ya está en la tumba, no es, oiga bien, no es por las circunstancias que estemos enfrentando. No es por eso. Es porque ya se nos olvidó todo lo que ha hecho por nosotros en nuestra vida. Porque si recordáramos eso, todos los días habría una adoración de nuestra boca, de nuestro corazón. Y porque su carácter muchas veces ya no nos impacta. Y eso es peligroso. Y escuche, aquí voy a hablar un poquito, con el permiso de la pastora, de lo que le pasó a nuestro pastor cuando él perdió su ojo izquierdo. Yo creo que muchos recuerdan eso. Tal vez no lo narre todo, pero él empezó con una picazón en el ojo, luego un dolor, y fue empeorando y empeorando. ¿Y qué pasó? Que cuando fue al médico, ninguno de los médicos pudo diagnosticar lo que él tenía. Y empezaron a darle medicina y gotas, le inyectaban el ojo, tantas cosas, y que en lugar de ayudar, era peor el dolor. Cuando al final salió uno que dijo, lo que pasó fue que se te desprendió la retina. Y eso ocasionó que perdió la vista de su ojo izquierdo. ¿A qué voy con esto? La iglesia en general, no nuestra iglesia, la iglesia tiene un gran problema en nuestros días. El síntoma de ese problema es que la gente no adora a Dios como debería. No tenemos el nivel de adoración que un cristiano, como lo describe la Biblia, debería de tenerlo. Y el problema es que diagnosticamos mal. Pensamos que la enfermedad es, oiga, que conocemos a Dios, pero que no lo adoramos suficiente.
Y entonces le estamos dando el tratamiento equivocado y le decimos a la gente: adore más, cante, grite, salte, haga esto, mire que esto. Y tratamos de emocionalmente manipular a la gente para que adoren a Dios. Pero el salmista nos está diciendo que el problema es totalmente diferente, que de hecho es lo opuesto a lo que nosotros pensamos que es. Nosotros pensamos que estamos tratando de adorar a un Dios que conocemos, y Él dice: no, el problema es que estás tratando de adorar a un Dios que no conoces. Porque si lo conocieras, es lo que está diciendo aquí, si tú conocieras las proezas que Él ha hecho por ti, las cosas que ha hecho en el pasado, lo que Jesús hizo en la cruz, si fuéramos conscientes de lo majestuoso de su poder, de su eterna providencia, de su amor, de su soberanía sobre todo lo que existe, no podríamos hacer otra cosa que caer de rodillas y adorarlo a Él. Pero estamos tratando de adorar a un Dios al que no conocemos, y por eso su carácter no nos impacta. Y por eso le insisto tanto, hermano, conéctese los viernes y aprenda de la palabra. Estudiemos la palabra, lea su Biblia, siga el plan. Hermano, aliméntese de la Biblia, porque es la única manera de conocer a Dios. Porque hasta que no lo veamos como realmente es Dios, no nos va a impactar y no lo vamos a adorar como debe de ser. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 2, 3, 4, dice: lo que yo recibí, eso es lo que les doy. El evangelio que escuché, eso es lo que le doy a ustedes. ¿Cómo vamos a poder darle nosotros a Dios si no recibimos de Él? Si no aprendemos de Él. Como líderes de los jóvenes, de las parejas, ¿cómo ustedes les van a enseñar a los muchachos si ustedes no reciben de Dios? No funciona. ¿Cómo quieres dar lo que no tienes? No se puede. Cuando entendemos cómo es Él, lo vamos a adorar. Escuche, oiga bien, adorar a un Dios que nosotros nos inventamos porque nos acomoda, que cuando estamos enojados no lo adoramos, pero cuando estamos alegres sí lo adoramos, o porque nos deja hacer lo que queremos, no nos va a servir de nada espiritualmente, de nada. Estas cosas funcionan cuando adoramos al Dios del universo, cuando realmente conocemos a Dios y vamos a estar adorándolo al Dios del universo. Y lo vamos a adorar por las razones correctas, no porque algo salga bien, sino por quién es Él. ¿A quién adoramos? Únicamente a Dios. ¿En dónde adoramos? En todos lados. ¿Por qué adoramos? Por quién es Dios, por su carácter. Por eso lo adoramos, no por las circunstancias a nuestro alrededor. Número 4, ¿cómo debemos adorar a Dios? 3 versículos nos dicen cómo. Adórelo con sonido de trompeta, alábelo con el arpa y la lira, alábelo con panderos y danzas, alábelo con cuerdas y flautas, alábelo con címbalos sonoros, alábelo con címbalos resonantes. Ahora, hay muchas personas que quieren utilizar estos pasajes como sacar la lista de los instrumentos aprobados por Dios para alabarlo. Entonces, esta es la lista. Nada más estos, con eso se puede alabar a Dios. Y entonces empiezan: ¿y dónde está el ministerio de pandero y danza? Porque ahí dice pandero y danza. Pero ¿qué quiere decir el salmista con esto? Bueno, lo que nos está diciendo, porque aquí está hablando de todos los instrumentos que poseían en aquella época. Está diciendo: con el instrumento que tengas a la mano, con ese alábalo, utilízalo. ¿Con qué herramienta cuenta? Con la que tengas, con las que Dios te ha dado. Adora y alaba
a Dios. Hay trompeta y la sabe tocar, alabarlo con trompeta. Hay una lira o una arpa, bueno, pues una lira y una arpa. Pero hay más cosas con las que nosotros adoramos a Dios y que muchas veces no nos gusta. ¿Tiene usted generosidad? Alaba a Dios con su diezmo y con su ofrenda. Esa duele, ¿verdad? Esa no me gusta. Tenemos la hospitalidad en el corazón. Es una persona hospitalaria que recibe a la gente con amor. Hágalo con hospitalidad. Sabe cantar, toca instrumentos, hágalo con eso. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Tenemos que usar lo que tenemos para su gloria. Pero ¿sabe cuál es la parte triste de eso? Que muchas personas tienen instrumentos que Dios les dio para adorarlo y alabarlo y no lo usan. No están sirviendo, no están haciendo nada por el Señor. O sea, no hay alabanza con lo que Dios les dio. Algunos es por miedo, otros es por flojera, muchos es por la envidia que tienen del hermano que está a su lado y quieren la atención para él. Y muchas veces, hermano, hay tantas razones por las que no queremos alabar a Dios, pero muchas personas tienen su instrumento en la repisa y no están alabando y adorando a Dios con lo que les dio. ¿Qué te dio el Señor? ¿Qué le dio? Necesitamos alabar y adorar a Dios con lo que te dio. A mí solo me dio mi vida, pues con tu vida alábalo. Háblale a las personas de lo que Dios ha hecho en tu vida y con eso vas a alabar a Dios. Última pregunta: ¿quiénes deben de adorar a Dios? Versículo 6 dice que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. El salmista dice: todo lo que respira alabe al Señor. Toda criatura que existe debe de alabar al Señor. Escuche bien esto. La creación, toda la creación fue diseñada para alabar a Dios, y toda la creación alaba a Dios, menos una: el ser humano, porque es la única que tiene el libre albedrío. Y por eso hay mucha gente que se rehúsa a adorar a Dios. Algunos porque no saben que tienen que adorar a Dios. Hay unos que adoran a un Dios que inventaron. No adoran al Dios del universo, sino a lo que ellos inventaron. Pero hay algo interesante. Cristo, después de resucitar de los muertos, pero antes de ascender al cielo, se aparece a sus discípulos y les dice esta palabra. Juan 20, 21, 22 dice: la paz sea con ustedes. Repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Oiga bien, nos está enviando a trabajar y a servir. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo interesante? Que esta palabra que dice ahí, sopló, es la misma que el salmista usa cuando dice todo lo que respira. Entonces lo que está diciendo es: Jesús respiró sobre nosotros y nos dio el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes deben de adorar a Dios? Todos los que tienen el Espíritu Santo. Somos los que respiramos, los que tenemos la vida de Dios, lo que nos dio Dios para servirlo a Él. Nos mandó a trabajar y nos dio el Espíritu Santo. Es un respiro. Hay otro lugar donde se usa la misma palabra cuando dice que Jesús expiró o dio su último aliento. Es la misma palabra que utiliza el salmista. O sea, nosotros, hermano, vamos al mundo porque tenemos el Espíritu Santo, y gracias a que Él expiró su último aliento por nosotros, entonces podemos alabarlo y adorarlo. Entonces necesitamos adoptar la disciplina de la adoración. Tiene que ser una disciplina. Y antes de terminar el día de hoy, quiero que podamos experimentar esto de una manera diferente.
de vivirlo de una manera diferente, el adorar a Dios. Pedir a los muchachos que suban. Van a venir los muchachos de alabanza y en lo que ellos se preparan, cada uno de los que estamos aquí, les voy a pedir que cierre sus ojos, que ahí donde está, cierre sus ojos y nos postremos internamente ante Dios, o si desea hacerlo físicamente, tome este tiempo y concentrémonos en la majestad de Dios, en lo inmenso que es Dios. Cierre sus ojos, ahí donde está, cierre sus ojos. No mire al hermano que está a la par suya, atrás suyo. Si usted quiere hincarse, si usted quiere ponerse de pie, imaginemos a Dios sentado en su trono, que Dios está viéndolo todo. Y mientras se prepara, y cuando empecemos a cantar, adoremos a Dios, alabemos todos juntos como usted quiera, en su asiento, o puede venir al altar, pero con nuestros ojos cerrados, y concentrémonos en la majestad de Dios, en la grandeza de Dios. Ahí donde usted está, concéntrese en esa grandeza de Dios. Dígale: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí estoy delante de tu trono, delante de tu gran majestad. Señor, y en este momento quiero darte mi adoración a ti, esa adoración que tú eres digno de recibir. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Cada uno de nosotros experimenta esto de forma diferente. Mi esperanza es que hayamos, hermano, verdaderamente sentido la presencia en medio de nosotros cuando venimos delante de Él, nos postramos delante de Él, nos preparamos para adorarlo con todo el corazón. Y esto, hermano, vamos a hacer una comparación de este momento, de lo que experimentamos en este momento, el que guste, la próxima semana. Ahora yo quiero que usted note estas preguntas y durante la semana usted contéstelas a conciencia. Dice la primera: ¿qué necesita hacer para conocer mejor a Dios y poder adorarlo? ¿Qué necesita hacer para conocer mejor a Dios y poder adorarlo? Porque no vamos a poder adorar a Dios correctamente si no lo conocemos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué necesito hacer? Conectarme los martes a la oración, las enseñanzas bíblicas, seguir el plan de lectura, tal vez comprar mi Biblia o sacar la Biblia que tengo guardada, o comprar un libro que me enseñe a leer la palabra, buscar un mentor, entrar a al grupo de jóvenes, de adolescentes, de parejas, no sé cuál sea, pero cuál es el siguiente paso que verdaderamente nos lleve a conocer al Dios del universo. La segunda pregunta: ¿qué cosas ha hecho Dios en su vida? O sea, tenemos que ser conscientes de lo que Cristo ya hizo por nosotros, porque hasta que no entendamos realmente en dónde estábamos nosotros, las malas noticias de dónde estábamos y de dónde nos sacó, y lo que Él hizo ahora y lo que está haciendo ahora, hermano, no va a impactar nuestras vidas. Analicemos nuestra vida, y si nos ponemos a reflexionar en todo lo que ha pasado en su vida, nos vamos a dar cuenta, hermano, de cuánto ha hecho Dios en nosotros, en el pasado y en el presente, y lo sigue haciendo aún. Porque cuando lo empieza a buscar, hermano, a Dios, y le pide que se lo enseñe, se lo va a mostrar. Y la tercera pregunta: ¿qué herramienta le dio Dios? ¿Qué herramienta le dio Dios y que en este momento está en la mesa? La tiene guardada. Está sirviendo a Dios de
al Señor de alguna manera? Si no, su herramienta está guardada. ¿Cuándo lo va a poner a trabajar para la gloria de Dios? Porque así es que alabamos a Dios, utilizando lo que Él nos dio. Y de hecho eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Ahora vamos a hacer lo siguiente a partir de mañana, todas las mañanas, desde el lunes hasta el domingo próximo. Antes de levantarnos, incluso antes de abrir sus ojitos bonitos, postrémonos delante de Dios en su mente, o si quiere físicamente. Y hermano, imaginemos estar delante de Él y tratemos de ver la majestad de Dios. Y adoremos ahí en ese momento, adoremos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Pensemos en su grandeza, en su majestad, en su carácter, y postrémonos y alabémonos todos los días antes de abrir sus ojos. Y el domingo que entra, los invito a que usted pueda llegar 5 o 10 minutos antes de que empiece el culto. Yo sé que para muchos piensan que la música es el tiempo extra para llegar tarde, pero escuche, hermano, es imposible que usted llegue a este lugar y se conecte con el Señor de forma correcta cuando llega corriendo a punto de empezar el mensaje. Es imposible. Lleguemos 5 minutos antes, 10 minutos antes, y sentémonos en el lugar donde queramos, o postrémonos ante Dios 5 o 10 minutos antes de que empiece la lectura y la oración inicial. Y nada más concentrémonos en Él, en su carácter, y cuando empiece la alabanza, hermano, entreguémonos a alabarlo a Él. Y vamos a tener una diferencia radical de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos va a transformar y después recibiremos la palabra de una mejor manera. Entonces hagamos eso. Y una vez que hagamos eso, lo que experimentemos realmente, hermano, nos va a dar hambre por Dios. Lo vamos a querer hacer siempre. Vamos a empezar a sentir su presencia y vamos a poder, hermano, hacerlo en donde estemos. Y en esos momentos, en la presencia de Dios, son los que realmente transformarán nuestras vidas. Porque ahí es cuando Dios nos habla. Es ahí donde Dios se revela a nosotros. Queremos que haya realmente una transformación. Apliquemos las cosas que hemos estado, hermano, aprendiendo. Adoremos a Dios y alabemos